Dos, uno. La charla de hoy es qué hacer si no superas la entrevista de trabajo. Y como estaba comentando hace un momento, la clave es en entender en qué etapa del proceso de selección te estás bloqueando. ¿Por qué? Porque eso va a decir mucho en qué es lo que tú tienes que mejorar. ¿Por qué? También. Porque a veces pensamos que cuando nos seleccionan somos nosotros. Decimos, oye, ya no tengo valor para el mercado laboral. O X, o Y, o la edad, o lo que sea. Pero no necesariamente. Normalmente cuando yo hago sesiones o prácticas de entrevista con alguien, lo que siempre suelo detectar es que hay un problema o dos o tres que la persona no logra superar, pero todo lo demás está bien. Todo lo demás está bien. O sea, no significa que no tienes valor para las empresas, no significa que no te sabes vender. O sea, debe haber algún aspecto que es en lo que caes. ¿Por qué? Porque cuando te llaman a entrevistas el reclutador, aparte de llamarte a ti, llama a un montón de gente más que tienen el mismo perfil que tú, o sea, tiene tanta experiencia como tú. Entonces, la clave aquí está en los pequeños detalles. Entonces, si tú eres gerente de proyectos, o ponte, gerente de marketing, vas tú a esa entrevista porque el reclutador sabe o considera que tienes lo necesario para asumir este cargo, pero también va a llamar a otras personas. Entonces aquí es lo que marca la diferencia, son los pequeños detalles que está en, repito, la manera en cómo yo me logro vender, la forma en cómo le demuestro al reclutador que tengo el perfil que busca, la forma en cómo yo manejo objeciones, la persona dentro de todo el grupo de personas que invitan a la entrevista, que se destaquen esos pequeños detalles, es quien seleccionan. Y esto es clave. Ahora, hace un momento estaba indicando que necesitamos detectar en dónde nos bloqueamos. En la charla de hoy yo me voy a profundizar en la primera entrevista. Es decir, no estoy considerando que cuando te llamen o cuando estás en etapas finales, que eso es otra dinámica diferente completamente. Ahora, vamos a ir a los aspectos que van a evaluar los reclutadores. Mira, yo normalmente suelo decir que los reclutadores evalúan cuatro aspectos. Toda su evaluación va hacia cuatro aspectos. Nada más. Normalmente tampoco le recomiendo a la gente que se memorice las preguntas o las respuestas, mejor dicho, porque te vas a enredar cuando el reclutador te pregunte algo que tú no esperas. Te vas a enredar, te vas a poner nervioso o nerviosa y en la entrevista se te va a caer. Pero si tú entiendes estos cuatro aspectos, nada te va a sorprender. ¿Cuáles son? Número uno, tus habilidades técnicas. Tus habilidades técnicas es la habilidad dura, la tangible. Es la parte donde tú le haces entender al reclutador que tú sabes hacer el trabajo que se espera. Es el qué. ¿Cómo se mide o cómo se estima o cómo se demuestra? A través de demostrarle al reclutador cuáles han sido tus funciones y de demostrarle que lo que está buscando, pues tú lo sabes hacer. ¿Cómo se hace? Analiza la vacante de trabajo y evalúa las responsabilidades, evalúa los requisitos. Las responsabilidades o funciones te van a decir muchas cosas de lo que el reclutador va a estar al pendiente. Por ejemplo, si tú vas a postular a una vacante de trabajo donde vas a ser gerente de finanzas, ponte gerente de proyectos. Y entonces en la descripción se dice que tú tienes que hacer análisis de riesgo y negociar con clientes. Entonces es una habilidad técnica, es la parte tangible. El reclutador o la reclutadora quiere o necesita asegurarse que tú sabes hacer esto. Ahora, las habilidades duras, su característica o técnica está en lo siguiente, en que si tú no lo dices, la gente no lo va a adivinar. La gente no es adivino. Entonces, ahora, yo lo estoy mencionando en el mínimo de las expresiones. Porque cuando hay un proceso de selección se manejan demasiadas variables. No es que tú vas a llegar y decirle al reclutador, mira, yo sé negociar con cliente y ahí acaba la entrevista. No, son demasiada cantidad de variables porque aparte de negociar con clientes, tienes que buscar proveedores, tienes que, no sé, determinar hojas de ruta, tienes que dirigir personal, tendrías que formar personal, también tendrías que coordinar trabajo con el equipo, tendrás que buscar mejorar procesos. Es decir, hay una gran cantidad de responsabilidades según el cargo. Por lo tanto, yo necesito asegurarme que aquellas responsabilidades, o mejor dicho, habilidades técnicas, el reclutador entienda que yo lo tengo.
que yo lo tengo, pero sobre todo los más importantes. Entonces, cuando yo estoy frente al reclutador y o la reclutadora y me dice, mira, cuéntame un poco de tu experiencia, de qué es lo que tú sabes hacer, o sencillamente háblame de ti, esa persona está esperando que yo le demuestre esto. Me voy a enfocar, y aquí es donde también necesito hacer una aclaratoria, porque también me contactan personas que tienen muchísima experiencia, demasiada experiencia, de 15, 20 o inclusive 25 años, y te lo aseguro, es decir, no se puede decir toda esa información porque nosotros tenemos un límite dentro de lo que podemos procesar. Em, si tú le intentas explicar todo lo que has hecho a nivel de experiencia en los últimos 5 años, un reclutador eh, lo vas a dejar en coma. Esa persona no va a procesar toda la información. Entonces yo no puedo, por obvias razones, yo no puedo llegar y estar allí y decirle todas las cosas que yo sé, todas las cosas que yo logré, porque la persona no está buscando eso. La persona no lo va a analizar, la perspectiva del reclutador no es, analizo y entiendo qué quieres tú y qué es lo que buscas y después te comparo con la vacante. No, es al revés. Entender esto es un concepto tonto y simple, pero la diferencia es abismal. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo utilizo más es el del comprador que es especialista en importar desde Asia. Supongamos que eres comprador. Bien, has importado productos desde Latinoamérica, desde Estados Unidos y desde Asia. Un ejemplo. Pero entonces tú postulas a bueno, y desde Asia tú eres experto. Eres la mejor persona para importar de un producto desde Asia, desde Asia. Entonces tú dices, bueno, si es mi propuesta de valores, es lo que yo sé hacer, es lo que sé hacer mejor. Pero entonces tú postulas a una vacante de trabajo en donde se busca un comprador también, pero que importe desde Latinoamérica, productos desde Latinoamérica. Entonces, tú pensarías que el reclutador primero va a valorar, oye, todo lo que sabes y todo lo que tú puedes importar desde Asia, para después ver qué cabida tú tienes en su empresa. Pero no es así, no es la forma en cómo el reclutador procesa, o las personas lo procesan. Es más, también tengo que hacer una aclaratoria. La gente que contrata, muchos de ellos no son reclutadores. La mayoría de las empresas no tienen un área de recursos humanos. O sea, puede ser un gerente del área, puede ser su asistente administrativo, puede ser el reclutador o alguien que se encargue del área de recursos humanos que asignaron. Entonces, esas personas no se basan en una técnica tal, no, se basan en el sentido común. Es así, sencillo. Entonces, la persona, la inquietud que tiene es la siguiente. El empleador, o sea, el gerente, me está pidiendo a alguien que me importe productos desde Latinoamérica. Eso es lo que estoy buscando yo. Entonces, si tú llegas a la entrevista y lo primero que me dices, yo soy muy bueno importando desde Japón, desde China, es maravilloso poder importar todo lo que hacemos, todo lo que hacen desde allá, logro llegar y contactar con proveedores allí que son muy buenos. Entonces, le hablas tanto de lo que tú sabes que la otra persona está diciendo, oye, no me ha hablado de lo que me está pidiendo el empleador. Entonces va a llegar un punto en el que se va a bloquear y va a decir, bueno, esta persona o no sabe hacer lo que se está buscando, lo que estamos buscando nosotros, o sencillamente no es algo que le apasiona. Esa persona la veo yo más importando productos desde Asia. Y entonces te descartan precisamente por eso. Y ese es el problema del punto número uno, que son las habilidades técnicas. Aunque también hay más cositas allí de fondo. ¿Qué o cómo podemos nosotros abordar esto? Porque claro, en este caso tú puedes importar y sabes importar desde Latinoamérica, pero tu fuerte es importar desde Asia. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es primero hacerle entender, repito, que tú eres el perfil que buscas, que busca la empresa. ¿Cómo? Mira, yo puedo y sé importar y tengo experiencia importando desde Latinoamérica con qué tipo de proveedores, con qué tipos de productos. Es decir, el explicarle esto primero va a hacer que el reclutador diga, ah, sí, mira, es lo que me está pidiendo el empleador. Ya puedo sentirme seguro o segura de llevar a esta persona que tengo al frente y decirle, mira, él es la que está buscando. Ah, pero después de eso, después de convencerle que eres la persona que busca, vienes y lanzas tu arma secreta. Así, ¡guas! La desenvuelves y la lanzas. Además, repito, lo convence que tienes el perfil y después de eso le lanzas tu arma secreta. También soy experto importando desde Asia. Hay qué tipos de productos con qué tipos de características que son
que son productos que pueden ser de mucho interés para la organización con respecto a calidad y precio y si hacer también lo otro. Entonces tú le vienes y le lanzas tu propuesta de valor, es decir, lo que te hace diferente. Y allí te van a ver con una perspectiva distinta. El reclutador va a decir, oye, sabe hacer esto, pero también puede traer muy buenas ideas. Sería interesante que hable con el empleador. De esta forma, entonces, tú garantizas que el reclutador diga, ah, bueno, perfecto, pase adelante. Ahora, hay más cosas. Recuerda que he explicado, he mencionado, no he explicado. He mencionado que hay 4 aspectos. Estoy en el primero y en el primero estoy apenas haciendo una introducción porque hay bastante cosas que decir. Continúo. El nivel de responsabilidad. En ese aspecto no debes equivocarte porque em, vamos a ponerte un ejemplo. En un proyecto cualquiera, van a participar personas y cada uno va a tener un nivel de responsabilidad distinto. Y van a tener un nivel de complejidad obviamente diferente. Habrán personas que podrán hacer la parte operativa, o sea, no sé, llevar una cosa de aquí para allá. Van a haber personas que van a analizar una subárea, como no sé, hacer un análisis de X productos, de X ingreso, de X tal cosa, es decir, cosas muy puntuales que son cosas de analistas o coordinadores. También van a haber personas que van a tener responsabilidades más de gestión, supervisar personal, formarle, garantizarle que se cumplan los requisitos. Entonces también va a haber personas que son los que van a velar de que todo pues se cumpla, que serían los directores o los gerentes. Y también pueden haber personas que tengan una visión inclusive mucho más allá, de largo plazo, porque tendrían que estar al pendiente de ese proyecto junto con otros tipos de proyectos y además también negociar con clientes, ver la perspectiva de cómo todos estos proyectos van a llevar pues a la organización a lo que se plantea. Entonces, todas estas personas están participando en ese mismo proyecto, pero cada quien tiene un nivel de responsabilidad diferente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la entrevista y la parte de las habilidades técnicas? Muchísimo. Porque en ocasiones yo he hablado con personas que en vez de decirme que tienen un rol de estratégico y corporativo y de gestión, por ejemplo, que tú eres gerente de proyectos, me hablan más como un perfil técnico. Yo tengo que analizar, yo analizo esto, estimo esto, entrego X productos y entonces cuando el reclutador está hablando contigo, claro, tú le estás hablando del proyecto de la empresa. De eso es lo que se está buscando. Pero entonces la explicación que tú das da la sensación de que en vez de tener un perfil de director, tienes un perfil de jefe y gerente. O un mixto entre técnico y jefe o supervisor. Y entonces el reclutador va a decir, oye, pero o sea, internamente, quizás te lo diga, pero internamente va a decir, bueno, el empleador me está pidiendo a alguien que dirija todo esto, que tome decisiones a nivel estratégico, que haga esto, aquello, lo otro, y esta persona no me lo está diciendo. Probablemente no tenga el perfil. Y entonces se va a recordar que en una entrevista, otra entrevista, una persona sí le habló como estratega, como gerente, como el director que se está buscando. Y va a decir, oye, la otra persona con la que me entrevisté sí me dijo lo que está buscando el empleador. Y entonces se va a decantar o va a preferir el otro perfil que sí se supo explicar. De hecho, esto es inclusive la parte de la entrevista y la parte del currículo, que hay personas que lo ven como una especie de trámite, que no, que hay que ir a exagerar la plantilla y las cosas. No, esas son herramientas de comunicación. Y hay personas que sí se saben comunicar, sí se saben, sí son capaces de que cuando alguien esté leyendo tu currículum, no solamente es capaz de que diga, mira, esta es la persona que estamos buscando. Y manejar cualquier tipo de objeción. Pero hay personas que a la hora de construir un currículum, tú lo lees y tú no entiendes qué está pasando allí. ¿Qué es esto? Y yo me lo he encontrado, me lo he encontrado. Lo mismo ocurre en la entrevista, que de repente tú conversas con alguien, entonces la persona se te va por una tangente y te está hablando de un montón de cosas que tú dices como reclutador, oye, ¿qué me estás diciendo? No es lo que estoy buscando. Y tú piensas por otro lado que te la estás comiendo. Espectacular, no, la entrevista me fue genial, la entrevista me fue maravillosa, me sentí de maravilla porque el reclutador fue muy amable. Pero de repente después seleccionan a otro candidato porque tenía los requisitos que se están buscando y tú dices, oye, ¿por qué no me seleccionaron? Ahí es donde yo te recomiendo que tú evalúes la forma en cómo te estás comunicando. Si eres capaz, repito, porque estamos hablando de las primeras entrevistas, que son con los reclutadores. Los reclutadores
En síntesis, con todo lo que estoy mencionando hasta ahora, ellos están buscando saber si eres la persona que están buscando. Pero una cosa es tener esto entre el papel, mira, mostrarle que sí, y otra cosa es explicarlo. Entonces, por lo tanto, necesitas tener claridad con respecto a lo que se busque con este perfil. Y hacerles entender, mira, yo lo tengo y además tengo acá mi propuesta de valor. Listo, te lo vas a meter en el bolsillo, listo. Pero, repito, hay cuatro aspectos. Ahora, hasta este punto me he enfocado en el qué, que son las habilidades técnicas. Tú no tienes que aprenderte todas las preguntas de la entrevista de trabajo, de esas que andan por allí por internet, de cómo responder si te dicen, háblame de ti. No lo tienes que aprender. Tú entiendes cuatro aspectos y nada te va a sorprender. Porque claro, la vacante de empleo, tú la analizas y detectas de que están pidiendo un perfil que sea tanto gerente de proyectos como un perfil pues gerencial. Entonces ya tú sabes hacia dónde vas a dirigir lo que tú vas a comentar. Porque claro, tú puedes tener una experiencia de más de 10 o 15 años, pero no lo vas a decir todo. Así que ese es el primer punto. En resumen, porque hay más características allí que hay que tomar en cuenta. Muchas más características. Ahora, Em, también creo que tendría que mencionar otra característica más. Ah, ¿qué hacer cuando hablo de otra área? Ten bastante cuidado de no solamente enfocarte en las funciones, sino en el área, en las áreas donde te has desempeñado. Me explico. Cada cargo obviamente tiene responsabilidades. O sea, gestionar, dirigir, estimar, aprobar, coordinar, ejecutar, llevar, esas son responsabilidades. Pero además también esas responsabilidades se hacen sobre algo, sobre actividades, sobre objetivos, sobre problemas, sobre metas. Pero también sobre áreas. Supongamos que tú eres gerente de marketing, pero a lo largo de tu carrera no solamente te has dedicado a marketing, sino en el área comercial o ventas y también de comunicaciones. Entonces tú postulas a una vacante de trabajo, tú quieres cambiar de repente al área de comunicaciones. Tú analizas las vacantes y tú dices, ok, todo lo que piden acá lo sé hacer yo. Ahora, tu objetivo es que cuando vayas a esa entrevista te enfoques en hablar de esa área de comunicaciones. Porque eso es lo que están buscando. Pero ahora, si quieres hacer un cambio a otra área, también enfócate a esto. Sin embargo, si el cargo que tú tienes, no sé, puede ser director de marketing, es un mix entre estas tres áreas, entonces tenlo en cuenta. Tienes que hablar tanto de comunicaciones como de marketing o comercial. En ocasiones te vas a encontrar con que en la vacante de trabajo te piden 10 responsabilidades. ¿Ok? 7 de las cuales están 100% enfocadas a marketing, una en comunicaciones y dos del área de comercial. Ten en cuenta esto también porque es un punto importante, ya que por ejemplo, si tú tienes que tener trabajos en conjunto con el área comercial, se va a valorar mucho, pero te lo dicen una sola vez, no, que no lo dejes a un lado, menciónalo. Ahora, lo que no vas a hacer es que si vas a postular a este mismo cargo, se busca principalmente a alguien de marketing y tú me hablas solo de las estrategias en el área comercial. Entonces el reclutador va a pasarle lo mismo. Va a pensar de que tienes otro perfil, otra área o te interesa otra cosa y podrían seleccionar a otro candidato o candidata. Así que muy al pendiente de esto. Finalizado el punto número uno, voy al punto 2. Las habilidades blandas. Las habilidades blandas es el cómo. Si bien hace un momento hablé del qué, es la parte tangible. El cómo es la forma en cómo tú resuelves problemas, alcanzas los objetivos y tiene que ver con lo intangible. Muchas personas también relacionan las habilidades blandas con las habilidades personales, pero no necesariamente, lo veo más como un nivel mayor. Porque, em, por ejemplo, las habilidades como comunicación, organización, planificación, inteligencia emocional o manejo de estrés, enfoque comercial, enfoque a la calidad, todos esos están enfocados a la manera en cómo tú trabajas. Ahora, es un poco más problemático las habilidades blandas porque no es que tú vengas y me digas, Luis, me digas a mí así. Luis, yo sé Excel avanzado, que yo puedo decir, ah, bueno, enséñame y sería más rápido poder entenderlo. A que tú vengas y me digas, mira, Luis, yo soy muy bueno trabajando en equipo.
yo no te lo voy a creer. Necesito pruebas. También una persona que me va a entrevistar no me lo va a creer así. Porque puede decir, oye, la persona me dice que es bueno trabajando en equipo. Y yo no sé si es la persona más tóxica que hay. No lo sé. Yo necesito pruebas. Por lo tanto, esas se llaman habilidades blandas. Son difíciles de medir, pero son clave. Tan importantes que si tú no tienes, tú puedes tener las habilidades técnicas, toditas las puedes tener. Pero si fallas en las habilidades blandas, es un descarte. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver un cargo de gerente de proyectos. En ese cargo de gerente de proyectos, tú tienes que tener a varias personas a cargo. Es común que, bueno, tú tienes que estar constantemente tomando decisiones, tienes que estar al pendiente de que cada parte del proyecto, los proveedores te traigan el material, entonces esté bien, se esté funcionando. Pero en ocasiones, tus proveedores te pueden quedar mal. Y ante esa situación tú tienes que tomar decisiones rápidas, seguir liderando el equipo y mantener, o sea, porque son picos de estrés, pero tú tienes que resolver. Por lo tanto, para este cargo necesitas tener la tolerancia al estrés y también de toma de decisión y habilidades de resolución de problemas. Si te falta uno de estos tres señores, las cosas se caen, el proyecto se cae. O sea, supongamos, tengas un proyecto, muy bien, las cosas vayan muy bien, y de repente te llega el coordinador y te diga, mira Luis, se nos cayó este proveedor, no nos pudo traer esto, y otro nos dice que nos va a llegar en 20 días y eso nos retrasa unos 15 días en total con lo que tenemos nosotros y el cliente se nos va a molestar. Mira, fuego. Es una locura. Ante esa situación es normal que uno se estrese, pero en esa situación es precisamente en el momento en el que tú tienes que mantenerte más calmado o calmada y decir, vamos a ver cómo solucionó esto. Vamos a ver cómo solucionó esto. Mantenerte tranquilo, hacer tus llamadas, tomar decisiones. Ahí es donde se requiere que esa habilidad blanda brille, funcione. Si una persona, por mucho que conozca el sector, los procesos, pues el personal y todo esto, falla en la parte de resolución de problemas y de tolerancia al estrés, falla en eso, falla todo. Por lo tanto, y las empresas lo saben muy bien. Los reclutadores también lo saben. Por lo tanto, le van a dar mucha prioridad a este aspecto, que obviamente es intangible, pero es clave. Ahora, y esto es importante porque a veces nosotros pensamos con que, bueno, no me seleccionaron porque me falta estudios. No avanzo en proceso de selección, vamos a hacer un MBA. No, 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 señores, porque eso no va ahí, la solución no va ahí. La solución hay que detectarla primero. Hay que hacer una evaluación para ver si yo realmente tengo esas habilidades o estoy cayendo en la parte de habilidades blandas. Y si es así, hay que trabajar en ellas. Porque repito, yo me puedo meter un montón de estudios más y voy a quedar igualito, solo con menos dinero, porque los MBA salen carísimos. Entonces, no puedes solucionar un problema con una solución que no tiene relación al problema. Primero detecta el problema real. Si son tus habilidades blandas, si son tus habilidades duras, ¿qué es? Por eso, la búsqueda de empleo, al menos conmigo, hay muchos asesores laborales allí que de repente te dicen, mira, no sé, Luis, estoy saliendo mal en las entrevistas y te mando una guía de cómo responder preguntas trampa. Pero no, te estoy demostrando, te estoy explicando. Es más, también en un momento te voy a explicar cómo es ese tipo de técnicas que utilizan los reclutadores para evaluar las habilidades blandas. ¿Cuál es el impacto de las habilidades blandas? Es muchísimo. Y tú puedes tener todo, 100% de todas las habilidades técnicas, experiencia en el sector, conocer los procesos, conocer las herramientas, tener las certificaciones, tener el MBA y falla en una de esas habilidades blandas y se te cae todo el proceso. Ahora, la pregunta es, Luis, ¿cómo lo analizan los reclutadores? Luis, ¿cómo hago para desarrollar cierta habilidad? Luis, ¿cómo puedo hacer si yo quiero postular una vacante? Primero necesito ver cuánto tiempo llevo, porque es que a mí me gusta mucho hablar de estas cosas, porque es que yo trabajo muchísimo en esto, me encanta, y también puedo dar tips y recomendaciones que te van a ser de utilidad, pero yo a veces no mido el tiempo con estas cosas, necesito ver, bueno, sí, me quedan como 20 minutos, sí, pero tendría que desarrollarlo de forma muy superficial, me gustaría desarrollar el tema de las habilidades blandas a más profundidad, quizá en otra charla, otra charla.
La parte de las habilidades blandas, para ello yo te recomiendo hacer una evaluación clara de los cargos a donde tú vas a postular. Vamos a ver. em, Supongamos que tú vas a postular una vacante de trabajo en donde se pida que tú tengas que desarrollar talento y tengas que tener experiencia desarrollando personal, formando personal y aparte de esto, liderando personal. Pero tú no lo has tenido. Em, Aquí hay que analizarlo muy bien. Hay que analizarlo muy bien, ya que no se trata de postular a la vacante y además tampoco se trata de que, o sea, nadie nace aprendido, esas son cosas que se van desarrollando, pero normalmente a través de tu experiencia, de una u otra forma vas a ir adquiriendo ese conocimiento y si tienes un buen líder, va a ir permitiendo que tú puedas ir adquiriendo esa experiencia bajo supervisión. Y así tú a mediano o largo plazo puedes llegar y subir a un cargo donde ya tú tendrías las competencias básicas para poder asumir este rol de liderazgo. Luego, obviamente, te vas a ir desarrollando, pero si tú no tienes esta experiencia, entonces tendrías variables. Ah, ya va, también tengo que explicar otra cosa más. Cuando tengas las vacantes de trabajo, haz una comparación de lo que tú tienes versus lo que te hace falta. Deberías tener al menos un 75 u 80% de la vacante. Me explico. De repente, de las 10 responsabilidades que piden, tú tienes 8, muy bien. Pero entonces a nivel de habilidades blandas te piden 6 habilidades blandas y tú tienes 5. Ok, bien, porque tienes la mayoría y tienes las bases y luego de esto las puedes ir desarrollando. Si se requiere que desarrolles personal, no lo has hecho, pero si has liderado personal y si has dado formación, ok, eso en el proceso lo puedes ir aprendiendo. Ok, debe haber una base. Normalmente cuando alguien me contacta y me dice, mira Luis, quiero postular estas vacantes, yo también, aparte de analizarlo con él o con ella, yo tengo que ver si puede postular o no. Porque no me gusta mandarle a alguien decirle, mira, ok, ¿te gusta esta vacante? Vaya, láncese allá a la vacante. Entonces, si te faltan, como en este caso, por ejemplo, tienes que supervisar, liderar personal, formarlos y desarrollar talento y tú no has hecho nada de esto, se te va a poner una barrera inmensa. No lo vas a poder asumir directamente. Para este tipo de casos, yo no te lanzo para ello. Yo prefiero llegar y lanzarte para un cargo intermedio, eso los llamo yo, cargo escalera, o en una organización donde a corto, mediano, largo plazo puedas ir desarrollando estas habilidades y luego te lances para el cargo que tú sí quieres. O si tienes la posibilidad, desde este momento puedes ir desarrollando en tu propio trabajo esas habilidades para que después lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a perder el tiempo. A la final el reclutador, el empleador, va a querer a alguien que sí tenga esa experiencia. Así que es clave, obviamente, que hagas ese análisis y decidir si tienes lo esencial, ese 75 o 80%. Yo lo digo así, lo digo así y suena fácil, pero a veces me toma unas 2 sesiones de análisis y evaluaciones completas, porque a veces hay alumnos que y me llegan con un caso complejísimo y yo digo, oye, hay que analizar todas estas variables, porque de repente, porque repito, no quiero llegar y cometer un error como asesor de preparar a alguien para unas vacantes en las que al final le van a decir que no, no puedo hacer eso, no puedo. Entonces, evalúalo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Las puedo desarrollar? Depende. Si tú actualmente estás trabajando, bien, de repente estás supervisando personal, pero no lo has desarrollado, ok, puedes llegar y generar iniciativas en tu trabajo en donde tú puedas, no sé, ir a recursos humanos y buscar formas en las que puedas ayudar a hacer el plan de carrera, puedes investigar o buscar un coach o alguien que tenga experiencia, claro, para que te pueda ir guiando y mientras vas desarrollando esa habilidad blanda que te hace falta y que va a ser clave para los cargos que tú quieres, que tú buscas. Pero eso es un trabajo mediano a largo plazo. A diferencia de las habilidades técnicas, que tú puedes hacerte un curso de Excel en una semana y avanzas bastante. Las habilidades blandas es un poco más complejo porque toman tiempo. Una persona no sale líder de la noche a la mañana, porque el liderazgo es algo que se cultiva con el tiempo, se desarrolla poco a poco. Toma mucho tiempo desarrollarlo, pero también no solamente se trata del tiempo, se trata del esfuerzo y de la constancia de la persona, pero al mismo tiempo de la disposición. Vamos a ver un ejemplo.
Las habilidades blandas tienen un peso muy grande porque primero son difíciles de desarrollar y no todo el mundo tiene la intención de ello. Supongamos, imagínate que tú tienes que vas a asumir un cargo en donde, claro, tienes un componente, un porcentaje de gestión, otro de técnico y un 30% comercial. Es decir, vas a ser un gerente de proyectos, necesitas buscar clientes, necesitas negociar con ellos, necesitas llevar esa parte comercial. Pero, y tú no tienes experiencia en el área comercial. ¿Lo puedes desarrollar? Sí. Pero ¿te gusta eso? ¿Lo quieres hacer? ¿Tendrías la disposición de trabajar en ello? No todo el mundo le gusta vender. No todo el mundo le gusta vender. Hay gente que le da asco a eso. Y eso también hay que asumirlo. O sea, hay que ir tomando la línea de carrera con respecto a funciones que a nosotros realmente nos guste. Y los reclutadores también lo evalúan. Dios mío, tengo que explicar cómo el reclutador lo evalúa, ¿no? Claro, estos aspectos son clave, pero también he quedado corto porque vienen las técnicas que los reclutadores utilizan para analizarlo. Pero sigo explicando. Ahora, no todo el mundo va a querer desarrollar esta habilidad en particular. Por lo tanto, los reclutadores también tienen que analizar este aspecto. ¿Cuál es el interés y cuál es la motivación? Porque, por ejemplo, yo puedo contratar a una persona que sepa la parte técnica y la parte de gestión, pero no le guste para nada la parte comercial. Entonces no se va a poder completar los objetivos como se espera. No se va a poder vender ese tipo de proyectos. Y aunque yo le dé formación a esa persona, la persona se va a sentir bloqueada. Por lo tanto, es importantísimo, y esto lo voy a mencionar en el punto 3 y el punto 4 que tiene que ver con las evaluaciones de personalidad que los reclutadores van a evaluar. Así que tienes que considerar, otra cosa más también, cuando no te seleccionen, normalmente la gente se enfoca en decir, oye, me falta experiencia, me falta estudios, me falta conocer tal herramienta. Es decir, nos vamos a la parte tangible, al qué. Pero en la práctica he visto que muchos de los problemas vienen al cómo, es decir, las habilidades blandas. Evalúalas. ¿Cómo lo vas a evaluar? Usa primero el sentido común. ¿Cuál es el grupo de habilidades blandas? Porque hay alrededor de 50 habilidades blandas. Enfoque comercial, enfoque en resultados, enfoque en la calidad, trabajo en equipo, colaboración, desarrollar talento, negociación, comunicación oral, comunicación escrita. Y de ahí sigo y sigo y sigo. Tú necesitas detectar el conjunto de habilidades blandas que son clave para tu trabajo. Y tenerlo siempre en cuenta porque los reclutadores lo van a evaluar. Ahora, como había dicho, las habilidades blandas son intangibles y no es que tú vengas y me digas a mí, no, Luis, yo soy bueno trabajando en equipos y yo te la voy a creer. Los reclutadores no son así, nadie es así. No, la gente necesita pruebas. Y aquí es donde viene la forma en cómo el reclutador lo analiza. Los reclutadores usan una técnica que se llama entrevistas por habilidades blandas o competencias. Este tipo de preguntas se basa en analizar situaciones que sean similares a las que tú te vas a enfrentar en el día a día si te contratan, para saber si la forma en cómo tú trabajas, el cómo, se adecua a lo que se busca y saber si tienes esa habilidad blanda. Me explico. Si se busca una persona que tenga habilidad de trabajo en equipo, no vas a venir y decirme que eres bueno trabajando en equipo. No, yo te voy a preguntar cosas relacionadas a ti que tengan que ver obviamente con el trabajo en equipo. Por ejemplo, cuéntame de un proyecto que ustedes lograron con éxito y trabajaste en conjunto con otras personas. ¿Cuál fue tu función? ¿A qué se debió el éxito de ese proyecto? A través de esa pregunta que está enfocada a situaciones, yo puedo entender si la persona tiene esa habilidad o no. La persona puede decirme, no, bueno, he estado en un proyecto en donde yo solamente tenía que entregar unas notas y ya, pues lo dejé a ellos trabajar. Esa es una forma de explicarlo. ¿Qué es la forma más efectiva? Depende. Pero otra persona que venga y me dice, mira, en un proyecto nosotros hicimos esto, yo me enfoqué a analizar qué tipo de proyectos, lo presenté con mis compañeros, estuve al pendiente de poder aclarar sus dudas, les apoyé en la parte de la ejecución, considero que es clave que a la hora de poder alcanzar X tipos de objetivos, cada uno desde su área pueda llegar y plantear tal cosa. Es decir, la persona lo desarrolla, pero se involucra en ese proyecto.
me dice cuál fue su rol. Y si su rol está alineado a esa vacante, y te lo aseguro, que esa persona le va a llevar un maratón y medio por delante que al primero. Que diga, no, yo nada más hice este papel y se lo entregué a la gente y ya ellos van a ver cómo resuelven. No, eso dice mucho de ti. La forma en cómo tú explicas las cosas, cómo te ves en determinada situación y cómo obviamente reaccionas, dice muchas más cosas de ti. Por lo tanto, y aquí es donde entra un gran problema, porque si no sabes, tú puedes tener una habilidad blanda, pero si tú no sabes explicarla, entonces el reclutador podría pensar que no tienes esa habilidad. Por lo tanto, em, primero detecta qué tipo de habilidades se buscan. Si es trabajo en equipo, colaboración y enfocar resultados, entonces debes pensar en situaciones que estén relacionadas a esos tres tipos de habilidades, de forma global o separada, y en donde tú practiques para ver si con claridad se demuestra que estás, o sea, estás demostrando que tienes ese perfil. No se trata solamente de que, estuve en un proyecto y entregué un papel. Nada. Se trata de cómo tú te involucraste en ese proyecto y cuál es el rol que tienes tú para poder, o cómo ayudas tú para que se alcance eso y que demuestre que tienes esa habilidad blanda. Entonces, eso es clave. Cuando yo tengo prácticas de entrevista con alguien, yo intento que la persona le detecte, pero obviamente también tiene que saber explicarlo. Los reclutadores suelen hablar mucho de un tipo de método que se llama el método STAR. STAR, así. Que tiene que ver con la situación, el problema. Primero dices la situación. Ok, mira, un proyecto. Bueno, el año pasado nosotros manejamos un proyecto que tenía que tener estas características. Situación. Luego de eso mencionas también tu rol. Mi rol era el de coordinador de proyectos y yo tenía que entregar X tipo de documentación y asegurarme que los demás compañeros también entregaran esto en cierto plazo. Ahí está. Luego mencionas el problema. ¿Cuál fue el problema? ¿O qué era lo que teníamos que entregar? Mira, lo que teníamos nosotros que entregar era ese proyecto antes de X fecha. Pero entonces, para poder lograrlo, nosotros hicimos lo siguiente. Luego de mencionar el problema, entonces tú dices la forma en cómo tú ayudaste a contribuir a ese proyecto. ¿Cuál fue la solución? Mira, yo hice esto, paz, paz, paz. ¿Cuál fue la solución? Mira, lo podemos entregar a tiempo y con un 100% o con un 95% de efectividad, según el tiempo estimado. Un ejemplo. Entonces, de esa forma tú estás explicando ese método STAR. Eso sería para otra charla porque tiene demasiados matices, en serio. Eh, Tú estás usando Aquí te recomiendo que no busques cualquier ejemplo. Cualquier ejemplo no. Busca el ejemplo en tu experiencia que esté más adecuado a ese cargo. Obviamente tú quizás participaste en un proyecto en donde tú no te involucraste en nada, sino que efectivamente tenías que entregar ese papel y ya, pero probablemente sí has tenido experiencia en donde sí te has tenido que involucrar al 100%, sin meter las manos allí. En ese proyecto. Bueno, habla de esa situación, que es la que más te conviene. A ti lo que te interesa es que el reclutador diga, mira, esa persona que tengo yo al frente es el elegido. Vente para acá, quiero que trabajes con nosotros. Si tú le pones un ejemplo así, chuto, un ejemplo así, mal explicado, un ejemplo que no te conviene, obviamente, no vas a dar esa impresión que se está buscando. ¿Por qué? Porque probablemente, como lo dije en un inicio, dentro de los otros candidatos va a venir alguien que fue más astuto y dijo, mira, este fue un ejemplo donde yo hice aquello, lo otro, y le lanza el método STAR y le seleccionan. Por lo tanto, muy al pendiente de esto. Wow, hay bastantes cosas porque quedé a la mitad. He dicho que hay cuatro aspectos que los reclutadores evalúan. Número uno, las habilidades técnicas. Número dos, las habilidades blandas. Pero también hay otros dos más, como cuáles, intereses y motivaciones. Este tercer aspecto descarta todo. Es una locura. Este tercer aspecto descarta todo, pero tiene demasiados matices, que me da para una charla. Y el último es la personalidad, que tiene que ver con los test de personalidad, todos los aspectos que puedan evaluar el reclutador, como por ejemplo tu interés, la motivación, tu lenguaje corporal, que demuestre quién eres tú, qué es lo que tú quieres y cómo te ves en el mundo. Y eso podrá hacerle entender al reclutador si se puede contratar, si te pueden contratar y tú trabajarías bien en conjunto con el equipo,
y trabajar de manera armónica. Nada más. Pero hay demasiados matices. Este último también tiene un montón de matices. El problema es el siguiente. Se me fue el tiempo. Me da tiempo suficiente de responder al menos unas dos preguntas y la continuación de esta charla voy a ver si la presento mañana. Tendría que ver. Lo que pasa es que cada uno de estos temas da para mucho. Pero espero que dentro de todo lo que he explicado te hayan servido de mucho para detectar áreas de mejora. Por ahora, hay una opción en la parte inferior de la pantalla que permite levantar la mano. Y la persona que tenga una pregunta, que tenga una duda, ánimo, ánimo. Tienes que seleccionar la opción de poder levantar la mano y me haces cualquier consulta relacionada a lo que he mencionado hasta ahora. Tengo por ahora a Rubiela. Déjame ver. Creo que tiene la opción de que permite hablar. Vamos a escucharte. Otra persona que también tenga alguna inquietud también puede levantar la mano. Hola. Encantado, Rubiela. Espero que te haya gustado la charla. Gracias. Luis, mi pregunta es, de los cuatro aspectos que nos pudo socializar en esta tarde, esos mismos cuatro aspectos que tienen en cuenta los reclutadores en la entrevista, ¿también la tienen en cuenta en las pruebas psicotécnicas? Pues dado que yo he estado en muchas pruebas psicotécnicas que participan muchos candidatos, entonces nunca hacen una entrevista preliminar, sino descartan con unas pruebas psicotécnicas y pues no me ha ido a mí, desafortunadamente no me ha ido muy bien en esas pruebas. Entonces Probablemente quería en... conocer si esos mismos aspectos. Ah, buena pregunta, Rubiela. Mira, te comento. Este tipo de preguntas están enmarcadas dentro de la evaluación de personalidad y en cierta parte la parte técnica. Este tipo de preguntas obviamente quieren saber cómo eres tú frente a determinadas situaciones, qué es lo que tú quieres en la vida, cómo tú te visualizas y también pueden hacerte preguntas relacionadas a pensamiento abstracto o analítico que pudieran ser clave para X tipos de procesos. Normalmente cuando hacen ese tipo de evaluaciones antes de las selecciones reales, es decir, antes de la entrevista presencial con el reclutador, debe ser que son evaluaciones masivas. No me gustan mucho las evaluaciones masivas porque a veces hacen, porque no se suelen investigar, por ejemplo, para hacer una evaluación de parte de los reclutadores, para evaluar lo que son las habilidades blandas, el reclutador debe investigar bien el cargo y las funciones que tú desempeñarías en la empresa para poder decir, oye, mira, este ejemplo es el que mejor calza para la evaluación y te las va a preguntar. O sea, investiga tu perfil, investiga la cultura de la empresa, investiga situaciones y para entrevistas o evaluaciones masivas no lo van a hacer. O sea, son evaluaciones que van a lanzar hacia lo loco a ver y comparar grupos de personas que se presentan y luego pasarlos para entrevistas. Y no me gusta muchísimo por esto porque dice mucho también del tipo de organización que está detrás de todo esto. Probablemente sea para más cargos operativos, pero si estás fallando en esa etapa, te recomiendo evaluarlo. Es decir, en lo personal yo tendría que ver qué respuestas das para saber qué y también comparar la vacante. Si el tipo de respuestas que das, que es, supongamos, imagínate que tú estás postulando por un cargo de vendedora. Por ejemplo, si demuestras que eres una persona que fácilmente se desmotiva ante la negativa de otras personas, entonces no vas. ¿Por qué? Porque un cargo o un perfil de vendedor tiene que lidiar mucho con el rechazo. Con personas que le digan, ah, no, no tengo interés, ah, no, no quiero. Y ante ese tipo de situación tiene que mantenerse allí y seguir constantemente intentando vender a otras personas. Una persona que se desmotiva, por lo tanto, una persona que se desmotiva hacia la primera o con mucha facilidad no puede estar en ese tipo de trabajo. No en ese tipo de trabajo. Por eso son importantes este tipo de evaluaciones de personalidad. Y hay demasiadas características. Imagínate, supongamos, un rol de líder en donde un equipo, el equipo que tú tendrías que dirigir, son un grupo de personas más rústicos, más fuertes, donde no tienes que estar a un lado con ellos haciendo dinámica, sino decirles, mira, ustedes hagan esto y ya. Estoy aquí si me necesitan. Así. Eso es un tipo de liderazgo y hay otro tipo de grupos de personas que necesitan a un líder que les acompañe, les pregunten, hola, ¿qué tal? ¿Están chicos? Coméntenme, les apoya, les guía. Entonces, eso es otro tipo de liderazgo, pero funciona con otro tipo de equipo, sí.
Y los reclutadores también lo evalúan, porque imagínate que pongan con un equipo con un grupo de personas que todos son muy independientes, que necesitan es a alguien que le diga así las cosas de forma muy clara y precisa, y se encuentran con alguien que es un líder que está junto con ellos, van a sentirse más que le está molestando ese líder. Entonces, esos son aspectos que también se evalúan, pero repito, dependen de la vacante. En este caso, yo tendría que evaluar tanto primero el tipo de test que te están haciendo, porque hay muchos tests. Qué respuestas estás dando y qué cargo es el que tú estás postulando. Con estos tres datos yo puedo decir, mira, ya yo sé por qué está pasando esto, pero con esto solamente puedo teorizar. Si te sigue ocurriendo, sí te recomiendo que busques asesoría con alguien, pero que tenga experiencia, con alguien que tenga experiencia en contratación de personal. En LinkedIn abunda mucha gente que se dedica que habla de empleabilidad y nunca han contratado personal. Ese tipo de personas no. Personas que vengan de recursos humanos, que hayan contratado haciendo evaluaciones grupales o específicas o de alta dirección. Ese tipo de perfiles, dependiendo de tu perfil, ese tipo de personas sí son los que tú tendrías que buscar. Eso sí. Y te va a guiar. Pero no tengo la respuesta. En este momento yo no podría darte la respuesta porque es imposible. Tendría que hacerte esa entrevista. Ahora, ya se me fue el tiempo porque tengo una sesión en 3 minutos. El tiempo se me va sumamente rápido. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber compartido este espacio conmigo. Por cierto, tengo una guía de autoevaluación de entrevista de trabajo. Si quieres detectar áreas de mejora, envíame un mensaje. Solamente dale clic a mi foto de perfil, te va a aparecer una opción que dice mandar mensaje a Luis Prado y me lo manda. Solamente respondo mensajes porque invitaciones ya tengo más de 30,000 contactos y ya no puedo agregar más. Así que solamente mensajes y estoy al pendiente, pues y te lo comparto la autoevaluación. Solamente mándame Luis, compárteme la autoevaluación de entrevista y te la comparto con gusto a lo largo del día. La continuación, los otros 2 puntos que me hacen falta, espero presentarlo la próxima semana, que va a ser alrededor de las 11 de la mañana hora España. Pero si me sigues, vas a recibir la notificación. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá en este espacio conmigo y como siempre, hasta la